Ok. Bien, hoy vamos a ver clase práctica sobre álgebra vectorial. ¿Sí? Y el problema dice así: dados los siguientes vectores, y siendo la magnitud de A igual a 10 unidades, la magnitud de B igual a 8 unidades, calcular y determinar A más B, A menos B, A escalar B y B vectorial A. ¿Ok? Entonces, tendríamos que optar por uno de los métodos para poder trabajar, ¿verdad? Y este ejercicio está planteado como para utilizar la primera parte, que es calcular la suma de A más B, utilizando el método analítico. Bueno, la representación es la siguiente. Hay unos ejes coordenados, X, O, Y, en el cual el vector A forma un ángulo de 45 grados con el eje X, y el vector B está a continuación de A y forma con A un ángulo de 135 grados. Se pide primero calcular A más B. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna consulta? Señores, señoritas, ¿hay alguna duda? ¿Todo bien? Bueno. Sí, profe. Profe, ¿podrías repetir otra vez? Creo que se me cortó el wifi un rato. Bueno, igual vas a poder No ver puedo escuchar eso. nada. Vas a poder ver eso después en la grabación porque se está grabando. La representación son los dos vectores A y B formando ángulos entre sí con el eje, los ejes cartesianos, en este caso 45 grados con el eje X, el vector A. ¿Verdad? Se pide A más B. Vamos a utilizar el método analítico. Bueno, para utilizar el método analítico, lo que se hace es descomponer los vectores en función a sus componentes sobre los ejes cartesianos y ahí realizar la suma de los vectores, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que hacemos por el método analítico? Hacemos esa descomposición de los vectores sobre los ejes cartesianos. Hay algunas consideraciones que hay que hacer para poder calcular el ángulo que forma el vector B con los ejes cartesianos. El vector A ya tenemos, no hay problema, forma 45 grados. Para poder calcular el ángulo que forma el vector B, entonces, trazamos una línea recta paralela al eje X en la intersección de los vectores A y B, ¿verdad? Y ahí hacemos este análisis. El ángulo que forma el vector A con esa recta paralela es 45 grados. ¿Por qué? Porque son dos rectas paralelas, ¿verdad? El eje X y la recta trazada, ¿verdad? Cortadas por una transversal que es el vector A, ¿verdad? Entonces ese ángulo alfa es 45 grados ahí.
Bueno, si yo le resto los 135 grados que forman los vectores A y B con los 45, me da un ángulo, ¿sí? Me da 90 grados. Ese ángulo beta, ¿verdad?, que se forma acá, al restar 135 grados menos alfa, ¿verdad?, que es el alterno interno acá, me da que el ángulo es 90 grados. ¿Qué quiere decir esto? Que en realidad este vector B, al formar 90 grados con esa recta paralela trazada, es paralela al eje Y. Fíjense ustedes cómo es importante hacer este análisis. Porque así planteado el ejercicio nos da A y B formando un ángulo de 135 grados. Pero al trazar la recta paralela y hacer los ángulos alternos internos y hacer la resta de los ángulos, nos sale de que B, el vector B, es paralela al eje Y. Y esto es muy importante porque esto quiere decir de que el vector B no tiene proyección sobre el eje X. ¿Se comprende esto? ¿Hay alguna duda? No, profe, se comprende. ¿Los De mi demás? parte, por lo menos no, profe. Bien. Continuemos. Entonces, eso nos da la posibilidad de trabajar ya con las proyecciones, ¿verdad? En realidad, la situación que tenemos es esta, ¿sí? El vector A, el vector B paralelo, el vector A que forma 45 grados con el eje X, el vector B que es paralelo al eje Y, ¿verdad? Entonces, cuando calculamos nosotros las proyecciones de los vectores, tenemos así. AX es igual a A por coseno de 45. ¿Sí? ¿Por qué? Porque AX, en este triángulo rectángulo que forma el vector A, con la proyección, con las proyecciones AX y AI, es el cateto adyacente. Y hay un teorema de geometría que dice lo siguiente. En todo triángulo rectángulo, el cateto adyacente es igual a la hipotenusa por el coseno del ángulo comprendido. Entonces, ese teorema es el que se aplica y decimos de que la proyección del vector A sobre el eje X es igual al vector A por el coseno de 45 grados. En forma análoga, hay otro teorema que dice que en todo triángulo rectángulo, el cateto opuesto, en este caso AI es igual a la hipotenusa por el seno del ángulo opuesto al cateto considerado. Entonces ahí nosotros podemos calcular las proyecciones del vector A sobre los ejes cartesianos. AX, A por coseno de 45, AI, A por seno de 45 grados. Al efectuar esto tenemos que A es 10, ¿verdad? Por el coseno de 45 es 0,707, nos da 7,07 unidades. Y la misma cosa pasa con la proyección sobre el eje Y, ¿verdad? Porque el seno de 45 y el coseno de 45 son iguales a raíz de 2 sobre 2, que es 0,707. ¿no? Lo mismo hacemos con el vector B. Lo descomponemos según sus componentes. Si ustedes se fijan, acá tenemos la descomposición del vector B. Sobre X no tiene proyección, ¿verdad? Porque es paralelo al eje Y. Y sobre el eje Y es igual al vector B propiamente dicho, vale decir 8
unidades. Entonces, hecho este análisis, podemos calcular, ¿verdad? La suma vectorialmente, ¿verdad? Decimos de que la suma de esos vectores, ¿verdad?, va a ser igual a la suma de sus componentes. La componente suma del vector, la componente, o sea, el vector suma de las componentes en X va a ser igual a la suma de las proyecciones. En este caso, AX más BX, 7,07 más 0, queda 7,07. En cambio, la proyección en Y va a ser igual a la suma de los componentes, o de las proyecciones sobre el eje Y. AI más BI, queda 7,07 más 8, da 15,07 unidades. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Hay alguna duda, alguna consulta? ¿Se entiende esto? Creo que sí se comprende, profe. Bueno, continuemos entonces. ¿Cómo calculamos el vector resultante C? Fíjense que el vector resultante C no es otra cosa sino que el cateto de un triángulo rectángulo, no es otra cosa sino que la hipotenusa de un triángulo rectángulo formado por los catetos, que son las proyecciones de los vectores sobre los ejes. Entonces ahí aplicamos Pitágoras para calcular la hipotenusa. El vector suma va a ser igual a la suma del cuadrado de las componentes en C, ¿verdad? Haciendo esta suma y hallando después la raíz cuadrada, nos da raíz cuadrada de 277,08 y eso da 16,65 unidades. Esa es la magnitud del vector C. ¿Cómo hacemos para hallar los demás, digamos, las demás condiciones de C, que son dirección y sentido? Para calcular la dirección tenemos que calcular la dirección con uno de los ejes, con el eje X o con el eje Y, ¿verdad? Y si ustedes se fijan, el vector C forma un ángulo, ¿verdad?, con el eje X, que en este caso le vamos a llamar gamma, ¿verdad? Ahí podemos calcular por tangente, ¿verdad? Siendo los catetos de ese triángulo rectángulo CX y CY, ¿verdad? El teorema de tangente dice así: en todo triángulo rectángulo, el cateto opuesto es igual al cateto adyacente por la tangente del ángulo opuesto al cateto considerado. Ese teorema es el que se aplica para calcular el ángulo que forma el vector C con el eje X. Normalmente ustedes le dicen, se calcula por tangente. Pero en realidad lo que se hace es aplicar ese teorema de geometría. ¿Ok? Entonces para ello se hace este cálculo. La componente en Y es igual a la componente en X por la tangente del ángulo. De ahí se despeja la tangente del ángulo, que es el cociente entre los catetos, ¿verdad? La tangente del ángulo da 2,13. Eso convertido a grados, minutos y segundos da 64 grados, 51 minutos, 2,58 segundos. Es el ángulo que forma gamma con el eje X. ¿Preguntas hasta acá? Entonces la respuesta es: el vector C, que es la suma de A más B, forma un ángulo de 64 grados, 51 minutos, 2,58 segundos con el eje X. ¿Cuál es el sentido? El sentido es X o Y.
está dentro de ese cuadrante. Porque hay 4 cuadrantes. X, O, Y, X, O menos Y, menos X, O, Y, y menos X, O menos Y. En cualquiera de estos cuadrantes puede caer el vector resultante. ¿Se entendió esto? ¿Hay alguna duda? Muchachos, chicas. ¿Va bien? Continuamos. Parte no, profesor. Bien, continuamos entonces. Vamos a calcular ahora A menos B, que es la segunda parte del ejercicio por el método geométrico. ¿Sí? ¿Qué es lo que hacemos para poder calcular A menos B? Lo primero que tenemos que hacer es recordar la definición de resta de vectores. ¿Qué es lo que dice la definición de resta de vectores? Para poder calcular la resta entre dos vectores, basta. No depende de sí misma, sino depende de la suma. Basta con tomar el primer vector, ubicarlo en su magnitud y dirección sentido. Entonces, el vector A con su magnitud, que es 10, dirección, que es 45 grados con el eje X, sentido X o Y. ¿Verdad? Y por el extremo del vector A, ubicar el vector B con la misma magnitud, la misma dirección, pero sentido contrario. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer, ubicar el vector menos B, ¿verdad? En el extremo de A, con la misma magnitud, la misma dirección, pero sentido contrario a B. ¿Verdad? Entonces, eso es lo que se hace, se diseña eso y se obtiene así los vectores A y el vector menos B, y uniendo el inicio de A por el extremo de menos B, se tiene el vector resta, que le vamos a llamar C también a ese vector resta de A menos B. ¿Sí? Correcto. Bueno, entonces, ¿cómo hacemos para calcular por el método geométrico? Fíjense que nosotros tenemos en este triángulo, tenemos A y tenemos B. Tendríamos que calcular para aplicar el teorema del coseno el ángulo comprendido entre A y menos B, ¿verdad? Ese ángulo nosotros le estamos poniendo el nombre de gamma, ¿verdad? Gamma es igual a 90 grados menos beta, beta que es 45 grados, ¿verdad? Entonces gamma es 45 grados. ¿Se entiende esto? Eso viene de esta situación. De acá. Profe, yo no entiendo nada. ¿Qué parte no entendés? Oh, profe, de verdad no comprendo bien. Bueno, pero me tenés que decir, bueno, no entiendo desde acá, esta parte no entendí. Si me decís no entiendo nada, es como muy denso, ¿verdad? Yo no sé si vos estudiaste la teoría, si estás repasando, ¿verdad? Si viste los Y materiales profesor, el que me marea demasiado nomás así ver todos los números así, todos juntos ahí. Bueno, mira, primero tenés que dibujar el vector A con su magnitud, dirección y sentido, formando 45 grados con el eje X. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí. ¿Sí? Bueno, por el extremo de A tenés que dibujar el vector menos B, que es el vector con la misma magnitud, la misma dirección, pero sentido opuesto a B, ¿verdad? Si B apuntaba para arriba, menos B va a apuntar para abajo. ¿Vamos bien hasta ahí?
¿Sí? Sí, profe. Bueno, entonces, A menos B es unir el inicio de A con el extremo de menos B. Ese es el vector resta. ¿Cómo vamos a calcular ese vector A menos B? Vamos a utilizar el método geométrico, que es la resolución de triángulo. Nosotros tenemos este ángulo, aquí beta, que le dicen beta, ¿verdad? Que habíamos trazado una recta paralela, ¿verdad? Y habíamos calculado ahí beta, que era 45 grados. ¿Por qué? Por ser alternos internos de dos rectas paralelas cortadas por una transversal. Bueno, ese ángulo beta, en el caso de la resta de vectores, si yo quiero calcular el ángulo gamma, que es el que está compuesto entre los vectores A y el vector menos B, es la resta de 90 grados menos beta. ¿Por qué? Porque son ángulos complementarios. Ambos suman 90 grados. Entonces, gamma, al ser beta 45 grados por alternos internos, gamma va a ser en 90 grados menos beta, vale decir 45 grados. Ahí, obteniendo gamma, podemos aplicar el teorema del coseno. Para aplicar el teorema del coseno, ¿qué necesitamos? Dos lados del triángulo y el ángulo comprendido. Nosotros tenemos el vector A y tenemos el vector menos B. A es 10, B es 8. ¿verdad? Y el ángulo también tenemos, que es 45 grados, el ángulo que forman esos dos vectores. Entonces, para calcular el tercer lado del triángulo, que es la resta, ¿verdad? A menos B, ¿verdad? En este caso le llamamos C, va a ser, aplicando el teorema del coseno, el tercer lado del triángulo, C al cuadrado, es igual. El primer lado del triángulo, A al cuadrado más B al cuadrado menos 2AB por coseno del ángulo comprendido, en este caso gamma. Entonces ahí calculamos el cuadrado de la resta de vectores. A, que es 10 elevado al cuadrado, más 8, que es el vector B elevado al cuadrado, menos 2 por 10 por 8 por el coseno de 45. El cuadrado de 10 es 100, el cuadrado de 8 es 64, y el producto de ese coseno de 45 por 8 por 10 y por 2 da 113,2. Entonces, efectuando esto, vamos a obtener ¿están viendo? ¿Se ve la pantalla? Sí, profe. ¿Sí? Sí, profe. Entonces, sumando 100 más 64 menos 113,12 da 50,88, que es el cuadrado del vector resta. Aplicando la raíz cuadrada, vamos a tener que la magnitud del vector resta es 7,13 unidades. ¿Hay alguna duda hasta ahí? Ya entendí ya, profe, gracias. Los demás, ¿qué dicen? Yo entendí también, profe. Profe, Sí, escucho. en ese donde dice resultante de C sobre seno es igual a menos B sobre seno. Ahí se usaría el teorema del seno. Así mismo, eso es lo que vamos a hacer después para poder calcular la dirección, ¿verdad? Del vector resta, ¿verdad? Ahí se aplica el teorema del seno. Está en lo cierto. Profe, Sí. ¿cómo era que el vector B era paralela a I, siendo que estaba inclinada antes? O sea, ¿cómo? Eso me confunde todavía un poco. Bueno, volvamos entonces al inicio. Volvamos al principio. Aquí te dice, el problema te dice, A y B forman un ángulo de 135 grados, ¿verdad?
Entonces, como yo necesito la proyección del vector B sobre los ejes coordenados, agarro y trazo una paralela por la intersección de los vectores A y B, una paralela al eje X, ¿verdad? Ahí hago esta deducción. Si vos te fijas acá, vas a ver de que al trazar esa recta paralela, se forman ángulos notables porque son dos rectas paralelas, la que se traza con el eje X y el vector A. Son ángulos alternos internos de dos rectas paralelas cortadas por una transversal. Ese ángulo es alfa, es 45 grados, ¿sí? Al restar 135 grados menos alfa, nos sale que el ángulo que forma el vector B con el eje, con la recta trazada, con la horizontal, es 90 grados. ¿Y cuál es la situación en la que da 90 grados ese ángulo? Solamente si es paralela al eje Y, ¿verdad? ¿Se Ah, ya, ya, comprende? ya. ¿Se comprende? Sí, profe. Entonces ahí, si vos te fijas en el diseño que se hace más abajo, se corrige la situación. Ahí el vector B ya aparece paralelo al eje Y. Cosa que nosotros deducimos. Hicimos una deducción al calcular los ángulos. ¿Se entiende? ¿Se comprende? Profe, Profe, Sí. no se te escuchó, no sé si... No, estaba diciendo nomás de que al hacer ese cálculo se corrige ahí el gráfico, ¿verdad? Y el gráfico ya aparece ahora con el vector B paralelo al eje Y, ¿verdad? Al hacer esta deducción de los ángulos, ¿verdad? ¿Se comprende? Sí, profe. Bien, vayamos entonces a la resta, que es lo que estábamos viendo. Para calcular la dirección, aplicamos el teorema del seno. ¿Qué dice el teorema del seno? Un lado es al seno del ángulo opuesto, como el segundo lado es al seno del ángulo opuesto, como el tercer lado es al seno del ángulo opuesto, ¿verdad? Nosotros necesitamos saber el ángulo tita. El ángulo tita es el ángulo que forma el vector A con el vector resta, con el vector C. Ese es el ángulo tita. Por eso utilizamos C, ¿verdad? Con el seno del ángulo opuesto, que es seno de gamma, ¿verdad? Y menos B con el seno de tita, para de ahí calcular seno de tita. Entonces, haciendo esa relación del teorema del seno, tenemos que el vector resta es al seno de gamma, ¿verdad? Que es el ángulo opuesto, ¿verdad? Como el vector menos B es al seno del ángulo opuesto, que es seno de tita, ¿verdad? De ahí despejamos seno de tita y vamos a tener que es menos B por seno de gamma dividido el vector C. Y reemplazamos eso, ¿verdad? Menos B es 8 por el seno de gamma, que es seno de 45 y 7,13. Eso nos da 0,793. Y nos da un ángulo de 52 grados, 28 minutos, 0,32 segundos. Profe, Entonces, sobran 3 minutos en la reunión. Vamos a volver a entrar en el mismo link, ¿verdad? sí, si es que no terminamos, sí, que creo que no vamos a poder terminar. Se vuelve a ingresar otra vez en el mismo link. Entonces, ahí calculamos el ángulo, ¿verdad? Ahora, si ustedes se fijan, el ángulo que forma el vector A con el eje X es de 45 grados nomás, ¿verdad? Y tita es 52 grados. Entonces quiere decir de que el vector C en realidad está posicionado en el cuadrante X o menos Y. ¿Por qué? Porque excede ese ángulo en 45 grados, ¿verdad?
Y el ángulo que excede en realidad al restar 52 grados 28 minutos menos 45 nos da 7 grados 28 minutos. Entonces ese es el ángulo que forma con el eje X, ¿verdad? El vector C, que es la resta de ambos vectores. Ese ángulo que se denomina como mu, que es una letra griega, la letra mu que es parecida a la U, ¿verdad? El ángulo que forma con el eje X, ¿verdad? ¿Cuál es el sentido? No se olviden, magnitud o módulo, dirección y sentido. La magnitud es 7,13. La dirección, 7 grados 28 minutos, 0,32 segundos con el eje X. Sentido X o menos Y. ¿Ok? ¿Alguna duda? ¿Me escuchan? Ahora recién, profe, se trabó tu imagen también, Cori. Yo No, te está- escuché hasta la magnitud y después se Bueno, y colgó, el profe. vector resta magnitud, dirección y sentido. Magnitud 7,13, dirección 7 grados 28 minutos, 0,32 segundos con el eje X. Sentido X o menos Y, ¿verdad? Con eso está definido ese vector. ¿Se comprendió esto? ¿Hay alguna duda hasta acá? No se preocupen, chicos, Yo vamos a seguir viendo más ejercicios en donde ustedes van a ir seguramente que ya aprendiendo mejor con los otros ejercicios. No se preocupen por eso. Profe, Sí, una consulta. ¿Qué recomendás estudiar para poder entender mejor todos estos temas? O sea, este en específico. y mira, tenés que saber bien la teoría y después saber mucho de geometría, trigonometría, física, ¿verdad? Álgebra, saber todo lo que se refiere a esa parte básica, ¿verdad? Porque sin eso, como estás viendo, no vas a poder avanzar, no vas a poder resolver. Hay que dominar todo lo que es geometría, trigonometría, física, álgebra. Profe, no se te escuchó. Ahora recién se te escuchó cuando hiciste geometría, al menos yo. Bueno, no, estaba A mí también, diciendo, profe. ¿me escuchan ahí? Sí, ahora sí, profe. Bueno, vamos a reingresar otra vez porque ya se está acabando el tiempo, ¿verdad? Y le voy explicando, el compañero quiso saber cómo puede hacer para estudiar, ¿verdad? Cómo puede hacer para saber, ¿verdad? ¿Me están copiando todavía?